Bien, bueno, nuevamente buenas tardes. Este, Vamos a dar inicio a este primer taller, el cual está enmarcado en un proyecto que ha presentado y encabeza la Cooperativa de Trabajo en Sueños Limitada de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut. Aquí tenemos a integrantes de la cooperativa. Si les parece, le damos la palabra ahí a Adrián, para que Adrián nos enmarque un poco cómo surgió esto y, bueno, un poco cuál es la idea de este proyecto del cual este taller integra el mismo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Adrián Güíguez, yo soy secretario de la Cooperativa de Trabajo en Sueños Limitada de Trelew, como bien presentó Gustavo. Están participando de esta actividad también la presidenta y una de las cuidadoras del equipo de administración, que son Ana y Victoria. Bueno, este proyecto surge en el marco del programa articular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, en el cual se presentó una actividad para el tema de cuidados, porque bueno, como cooperativa nos parecía importante fortalecer algunos aspectos y algunos roles que no tienen que ver por ahí con las capacitaciones estándar que se saben dar, que tiene que ver con la formación de cuidadoras. Por ahí una actividad o una formación más orientada a otros aspectos que tienen alguna relación, pero que no tienen que ver necesariamente con el tema de la formación de cuidados. Durante el transcurso de este proyecto igualmente hay, por ejemplo, el proyecto se enmarca en una serie de actividades, cada actividad consta de talleres. En este caso la actividad que se está dando se trata sobre cuidados y trabajo, que va a constar de 4 talleres. Este es el primero de esos 4 talleres. Hay otras actividades a las que también le vamos a estar invitando posteriormente, como una actividad que habla del rol de los cuidadores, cuidados y género, legislación de cuidados, que por ahí se entrelazan entre sí las actividades porque son temáticas que por ahí son medias recurrentes y se tocan en todas las actividades. O sea, hay otras actividades que también tocan por ahí temática de este taller, pero este ya va a estar enfocado exclusivamente en lo que tiene que ver con trabajo y cuidados. Régimen laboral de las cuidadoras, como el régimen formal, y va a haber posteriormente una actividad de cine-debate, que después Gustavo la va a proceder a explicar. La idea es utilizar ese formato como un disparador, por lo cual se les va a solicitar que vean una película específica para después, bueno, usar esa película como disparador para la actividad de los otros talleres. A nosotros particularmente como cooperativa nos interesaba poder contar con la presencia de un montón de compañías, por eso en muchas de estas actividades vamos a usar el formato no presencial, porque nos parece que por ahí es importante digamos, la capacitación local, pero que también esta serie de actividades o este tipo de actividades por ahí pueden ser útiles y son útiles para otras compañías. Y bueno, hoy en día contamos con la herramienta tecnológica que nos posibilita poder efectuar este tipo de actividades en este formato. Esta actividad está financiada, como comenté, por el programa articular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y bueno, está auspiciada y presentada por la Cooperativa en Sueños. Así bueno, para dar inicio formal al taller, ahora sí lo dejo a Gustavo. Bueno, muchas gracias, Adrián, Cooperativa en Sueños, por también eh, armar, presentarse en un proyecto y abrirlo al resto de las cooperativas, de las personas interesadas, porque esto habla también de un escenario que tiende a repetirse: la solidaridad, el acompañamiento, la intercooperación. En definitiva, esto es un acto quizás no enmarcado dentro del articular estrictamente con esa idea, pero en el sentido cooperativo estamos hablando de la intercooperación, o sea que, bueno, bienvenido, bienvenido a esta serie de proyectos. No me conocen, soy Gustavo Sosa, soy abogado, integrante del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y actualmente me toca fui elegido para ser director del centro, junto con un grupo con el que trabajamos como centro, una cooperativa, pero bueno, ustedes saben, ¿no? Con la cooperativa tenemos el espacio horizontal, pero hay que ponerle el título a alguien, y entonces alguien se tiene que hacer cargo, entonces ahí me ha tocado carta de la dirección, y desde hace más de un año y medio
con el honor de poder ser integrante del proyecto de la incubadora de cooperativas y mutuales de cuidados, que muchos de ustedes ya conocen, del proyecto articulado entre el INAES, la Mutual AMAPEPIP, organizaciones cooperativas, universidades y varios actores, digamos, actrices del universo de los cuidados y del cooperativismo y del mutualismo, en un proyecto de gestión, podríamos decir, público-privada. Justamente dentro del directorio tenemos aquí presente, de las 3 compañeras que son integrantes del directorio, tenemos a una de ellas, a Josefina Sánchez, que nuevamente saludo, y también a la doctora Marcela Freite-Frey, de la Universidad de Chubut, y Zaida Esmaruk, del INAES. En ese sentido, yo tomo esta actividad, esta propuesta que hacen Sueños como una continuidad de lo que se viene haciendo y un complemento muy importante de lo que se viene haciendo desde la incubadora, y el año que viene celebramos ya que tenemos segunda etapa, o sea que vamos a seguir complementando y nutriéndonos de charlas, capacitaciones y ir sumando espacios de formación y capacitación. Este encuentro, después les vamos a informar dónde va a quedar grabado, en qué lugar. Y como les dijo Adrián, este sería el primero de una serie de 4 encuentros. Y vamos a innovar un poco, innovar no, yo voy a innovar, que siempre hablo de las normas y eso, ¿no? Hoy voy a hablar un poco de eso también igualmente, pero vamos a hacer un cine debate, me dijo Adrián, una propuesta interesante, que uno la ha visto siempre en otros espacios, y digo, bueno, aquí sería interesante, y encontramos una película que hay muchas interesantes, pero hay una que está en Netflix. Vamos a avisar luego, después, a ver quiénes tiene y quién no tiene, por lo menos con un mes de anticipación para que puedan ver de qué manera verla. Se llama 100 días con la Tata, que es una película muy bonita, española, este, que hace, bueno, ustedes si pueden la vayan viendo, hace un resumen de la vida de un nieto con su abuela durante la pandemia. Y cómo un montón de aspectos se movilizan y cómo esos vínculos. Y allí aparece también la figura de la cuidadora. Este, pero la idea es luego hablar un poco, estamos hablando para las próximas, de los vínculos, del rol, de la familia, del rol de las cuidadoras, los cuidadores, y hablar un poco de todo ese, y por supuesto de la situación y las necesidades de las personas adultas mayores. Y bueno, también cómo pensar a futuro, cómo generar un sistema articulado de cuidados donde el sector de la economía social también pueda estar presente. Para quienes no son parte de una cooperativa, sepan que vamos a hablar mucho de cooperativas, mucho de economía social, o sea que, bueno, por la gran mayoría que son aquí, creo que eso es parte de su naturaleza, de su actividad, con lo cual no se vayan a sorprender al respecto, pero bueno, vamos a trabajar en ese sentido. Bueno, ¿cuál es la idea para hoy? Hoy vamos a hablar un poco, vamos a hablar de temas normativos. Vamos a tratar de hacerlo sencillo, ya a esta altura del año, 22 de diciembre, 2 de la tarde, la verdad que vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo, pero voy a utilizar una base de una explicación que en algún momento, incluso con Miriam, con FEMUCOR, dimos a las cuidadoras que se formaron en la primera camada de cursos, una charla muy similar en este sentido. En este caso el plus o la diferencia es que la gran parte de ustedes son parte de cooperativas, con lo cual van a poder ir y venir mucho más rápidamente en el sentido de esta charla. La primera parte de esta charla vamos a hablar de las normas desde lo laboral, el régimen laboral de las personas dedicadas o que realizan actividades de cuidados. La primera advertencia es la que la gran mayoría siempre hacemos, y que la gran mayoría de ustedes ya saben, es que en las cooperativas el régimen laboral o de la ley del contrato de trabajo no es aplicable desde el punto de vista que las cooperativas tienen su propio régimen, el régimen cooperativo. Ahora bien, siempre nos vamos a encontrar en este escenario con una mirada enfrente de cuáles son los derechos y cómo la cooperativa debería también organizarse para poder satisfacer esos derechos, con la diferencia en donde en la cooperativa no tenemos
una patronal que que está obligada a garantizar nuestros derechos, sino que somos un grupo de compañeros, compañeras que tenemos que procurar, digamos, generar y satisfacer las necesidades de las integrantes, más allá incluso de lo que dicen las propias resoluciones del INAES, por supuesto. Si conformamos la cooperativa es para mejorar la situación. Entonces, digo, bueno, ¿cuál es el piso legal en el universo de la relación de dependencia? Vamos a arrancar por ahí. Es algo, digamos, algo prohibido, es decir, no podemos arrancar por ahí una charla con temas de cooperativas, pero yo creo que hay que arrancar por ahí, porque a partir de ahí vamos a poder trabajar mucho mejor luego lo cooperativo, la articulación de la economía social y luego la articulación entre economía social y cuidados, ¿no? O sea que para esto tenemos una presentación. Vayan presentando y saludándose también a través del foro mientras tanto, que veo mucha gente, muchas caras conocidas. Vamos a arrancar. Inicialmente esto lo íbamos a hacer por Meet, el Meet, la posibilidad de grabar y además lo complejo de proyectar una pantalla y dejar de ver a las personas es muy satisfactorio para quien sobre todo le toca exponer. Cuando quieran abrir los micrófonos, levanten la mano, cualquier pregunta, consulta, será más que bienvenido. Como les dije, vamos a arrancar hablando de la legislación laboral. Y la legislación laboral en el ámbito de los cuidados. En las charlas que uno ha venido dando, siempre están estas preguntas, entonces digo, bueno, arranquemos por acá, vayamos por acá, porque luego podemos pensar mucho más sencillamente el armado de la cooperativa, los objetivos de la cooperativa, ¿no? Entonces, vamos a arrancar por este universo. Ustedes saben que en Argentina la legislación laboral tiene muchísimos años, es un régimen, cuando se habla de la formalidad o de la legalidad del trabajo, se habla generalmente bajo la mirada de la ley de contrato de trabajo. Sabemos que el único trabajo no es el que está bajo relación de dependencia. Está el trabajo autónomo, independiente, y también el trabajo autogestionado por medio de una empresa colectiva que es el mayor ejemplo de las empresas generadas y gestionadas por sus trabajadores y trabajadoras son las cooperativas de trabajo. Por eso sabemos que a veces no se advierte que hay otras formas de trabajar, otros regímenes que también deberían garantizar derechos y obligaciones a cada uno de esos universos del trabajo. Pero vamos a arrancar por el de la relación de dependencia. Porque muchas personas dedicadas a los cuidados generalmente arrancan dentro de este régimen o aspiran a ingresar dentro de este régimen. Y vamos a también a producir, no una explicación, sino a pensar colectivamente una crítica constructiva. Para pensar que las personas pueden trabajar bajo dependencia, autónomamente o colectiva y autogestionadamente. Y que es válido esos tres escenarios. Siempre procurando generar la mayor cantidad de derechos para esas personas. Para eso también vamos a interpelar al sector público. Y a lo largo de los talleres seguramente esto va a surgir en varias de las intervenciones de ustedes. Vamos un poco a lo que se llamó antes que el servicio doméstico, a lo que es el artículo 14 bis, que es un poco lo que señalaba. Ustedes saben que nuestra Constitución Nacional prevé en su articulado, ahí, perdón que silencio el micrófono, ahí. Cierren cualquier cosa los micrófonos, si no, cuando hay ruido generalmente no mezclamos. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional es un artículo que aparece en el año 1957, la reforma constitucional de ese año que deroga la Constitución que había sido aprobada en 1949, el primer gobierno peronista. No obstante ello, esa Constitución, que tenía una fuerte impronta en cuanto a los derechos laborales o del trabajo, esa comisión, esa asamblea constituyente, debió incorporar dentro de esa
reforma del 57, más allá del objetivo que era derogar esa constitución, volver al 53, 1853, 1860, no pudo dejar de consignar derechos que ya habían sido adquiridos y ya eran parte del colectivo de trabajadores y trabajadores. Por lo tanto, generaron un artículo que a la hora de enumerarlo no pudieron incorporarlo dentro de una enumeración común y tuvieron que poner el famoso 14 bis. Ese artículo establece las garantías legales dentro del capítulo de derechos y garantías de la Constitución Nacional para las personas que trabajan, para las trabajadoras y los trabajadores. Por eso el artículo arranca hablando de el trabajo en sus diversas formas. Y esto es interesante porque la Constitución está reconociendo diversas formas del trabajo. Con lo cual tenemos, tanto en el trabajo bajo dependencia, el autónomo y el cooperativo, y las otras formas que existan de trabajo, por lo pronto hablamos de estas tres, tenemos un reconocimiento constitucional. Y el constituyente dice, la Constitución nos dice, que ese trabajo debe gozar de la protección de las leyes, asegurando al trabajador una serie de derechos, entre ellos una jornada limitada, condiciones dignas y equitativas de la labor, descanso y vacaciones pagas, y allí empieza a hacer una enumeración de varias cuestiones, algunas de las cuales son muy clásicas, muy claras dentro del régimen laboral, no lo son dentro del sistema autónomo, digo, el trabajador autónomo independiente no tiene asegurado un salario mínimo vital y móvil, tampoco un aguinaldo, tampoco las vacaciones pagas, debe procurárselo con su propio trabajo, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una mirada más fuertemente posicionada en el trabajo bajo relación de dependencia que en el resto de los universos del trabajo. No obstante ello, rescatamos del 14 bis un piso de derechos y un reconocimiento que el trabajo en sus diversas formas, que no son solamente sector público y sector privado, son también el trabajo autónomo, el trabajo cooperativo. ¿Se escucha bien? Cualquier cosa, avisan. A partir de este artículo empezaron ya venían existiendo nuevas normativas dentro del régimen laboral y en los años 70 se sanciona la ley 20.744, ley de contrato de trabajo, comúnmente resumida con la sigla LCT. Eso lo, lo saben, lo han visto seguramente. Bien, esta LCT, la 20.744, es la que aprueba un régimen, o sea, el marco de condiciones básicas para las personas que trabajan bajo relación de dependencia, estableciendo en diferentes capítulos los derechos, las obligaciones, los aspectos con respecto a la retribución, a las licencias, vacaciones, pagos de salarios, bueno, el salario anual complementario, comúnmente denominado aguinaldo, y las indemnizaciones y las situaciones de ruptura del contrato laboral entre empleador y empleado por culpa de uno, de otro, o por común acuerdo, y allí establecen, los casos que corresponden, las famosas indemnizaciones laborales. Bueno, esto establece la ley de contrato de trabajo, es una ley general. Varias actividades tienen a su vez leyes especiales, leyes específicas que se enmarcan dentro de la ley de contrato de trabajo. O sea, si yo tengo una pirámide jurídica, arriba está la Constitución Nacional, la ley de contrato de trabajo, y luego las leyes específicas, ¿sí? Ahora vamos a avanzar en una de esas leyes específicas. ¿Qué pasó en el universo de lo que se llamó por muchos años, muchas décadas, el trabajo doméstico? Bueno, durante muchos años existió un decreto que establecía las condiciones básicas para el universo del trabajo doméstico. Ese decreto tenía particularidades que no estaban previstas en la ley de contrato de trabajo
y que en la comparación entre la ley de contrato de trabajo y el decreto para las trabajadoras y trabajadores domésticos, en ese momento así llamados, generalmente tenían menos derechos el universo de las personas que estaban bajo el ámbito doméstico que bajo la ley de contrato de trabajo. La propia ley de contrato de trabajo establece que la ley es aplicable a todo el universo de trabajadores bajo relación de dependencia, con la salvedad de algunos regímenes especiales. El trabajador agrario, luego el trabajador público, que tiene su propia ley, la ley nacional para los trabajadores del Estado Nacional y después las leyes para los trabajadores provinciales, para los trabajadores municipales. Hay todo un capítulo muy amplio de legislación laboral para los trabajadores del Estado, como generalmente se los denomina. Ahora, para los trabajadores domésticos, las trabajadoras domésticas, había un decreto que establecía alguna serie de derechos que, la verdad, siempre fueron considerados como un régimen poco poco garantista, poco, digamos, de escasos derechos otorgados a las personas que brindaban este trabajo. En el año 2013 se sancionó y entró en vigencia una ley que derogó ese decreto, que es la ley que hoy vamos a analizar en esta primera parte de la charla, la 26.844. Y ya no se habla del trabajo doméstico, sino del trabajo en casas particulares. Esa es la forma en que quedó denominada, trabajadoras, trabajadores de casas particulares. ¿Y qué define como trabajo en casas particulares esta ley? Vamos, la define aquellas personas que prestan servicios o ejecución de tareas de limpieza, de mantenimiento u otras actividades típicas del hogar. Por ende, la primera definición nos lleva al universo de la asistencia del espacio físico, de la vivienda, del hogar, de espacios donde hay familias, ¿no? Pero de la estructura, la limpieza, el mantenimiento. Se entiende, dice luego este artículo, como complementando, y acá es donde nos interesa a estos fines, dice, se entenderá también como trabajo de casas particulares a la asistencia personal y al acompañamiento prestados a miembros de la familia o a quienes convivan en un mismo domicilio con el empleador, así como el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. Fíjense que aquí entra en esta segunda apertura de la interpretación de quiénes son trabajadores de casas particulares, las personas dedicadas a los cuidados de adultos mayores, de infancia, de discapacidad, pero habla del cuidado no terapéutico. O sea, aquí vamos a ver, cuando habla de cuidado no terapéutico, quiénes estarían eximidos de este régimen. Vamos a verlo seguidamente. Esta es la definición que hoy legalmente en Argentina, en el universo de la relación de dependencia, tiene el trabajo en casas particulares. ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto? ¿Conocían esta ley? ¿Conocen la existencia de esta ley? Entiendo que la mayoría lo deben conocer, aunque no sean sus detalles. Cualquier cosa por el chat me lo van contando. Sí, se entiende y ya la conocía particularmente. Ah, buenísimo. ¿Qué haces? Yo no tenía tanto conocimiento, la verdad, no le había como prestado mucha atención. Bien, Muy bueno. gracias, Ana. Bien, bien, bien. Tenemos la advertencia que luego vamos a ver el universo de cooperativas de trabajo, que esta ley no se aplica en las cooperativas de trabajo, pero vamos a ver, bueno, la complejidad, digamos, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo trabajo en casas particulares, este régimen. Bueno, vamos a estudiar el régimen, vamos a estudiar el régimen aunque no sea aplicable a las cooperativas de trabajo, vamos a estudiarlo porque la verdad que es interesante tomar aspectos de este régimen para poder optimizar dentro de las cooperativas, ¿sí? Después vamos a hablar de las cooperativas, pero teniendo esta advertencia, vamos a avanzar en este régimen actualmente existente. El año que viene cumple 10 años. Esta ley establece quiénes no son personas que trabajan en casas particulares.
Y a lo largo de todo este régimen vamos a ver dentro, mezcladas, por decirlo de alguna manera, las personas que cuidan adultos mayores, infancia, o aquellas personas que limpian, que hacen limpieza y mantenimiento. Por eso luego vamos a ver que hay una categorización y en qué categoría entran las personas que se dedican a los cuidados. Por lo tanto, sabemos dónde estamos. Es uno de los puntos de crítica también de parte de las cuidadoras y cuidadores a la hora de diferenciarse. Pero no avancemos, eso más adelante va a surgir. ¿Qué personas para esta ley no son trabajadores de casas particulares? Bueno, por un lado, no se aplica este régimen cuando las personas han sido contratadas no por la familia, por el usuario o por la persona que quiere que limpie su hogar directamente, sino que esas personas han sido contratadas por personas jurídicas para la realización de la tarea. Acá se refiere a la ley. Es decir, supongamos la familia contrata a una sociedad anónima, una SRL, para hacer tareas de limpieza en su hogar, y esa SRL asigna a determinada persona para hacer la tarea en sí. Pero esa persona tiene un contrato con su sociedad, no con su sociedad, con la sociedad patronal, porque en definitiva es su patronal, claramente. En este caso hablamos de una SRL, una SA. Entonces esas personas que están en esa intermediadas, digamos, en todo caso, contratadas por una empresa que brinda servicios de limpieza o de cuidados, esas personas no se les aplica este régimen que estamos estudiando. Ustedes dirán, y adelantamos el tema, ¿qué pasa con la cooperativa? La cooperativa es una empresa social, es una persona jurídica, para la cual el INAE nos otorga la personería, pero la cooperativa, en los hechos, no mantiene un contrato con el asociado. El asociado es dueño de la cooperativa. Bueno, aquí podríamos decir que, por supuesto, como muchas veces pasa, a las cooperativas no se las ha tenido en cuenta a la hora de redactar las normas, y podría haber dicho la ley que no se aplica este régimen a las personas contratadas por personas jurídicas o asociadas a esas personas jurídicas, y ahí haríamos un llamado, un guiño a la cooperativa, para la realización de las tareas, para entender por qué por qué el régimen este quedaría fuera de las personas que están en cooperativa. Después avanzamos un poco en el tema del debate, pero quiero que primero nos quede claro este régimen legal para luego poder avanzar en el resto de los temas, porque esto requiere un recorrido, digamos. Tampoco están dentro de este régimen de personal de casas particulares aquellas que son parientes del dueño de la casa. Los hijos, hermanos, los nietos. Ahí hablaríamos del cuidado o el aseo, la limpieza, el mantenimiento intrafamiliar. Familiares de las personas dueñas o que reciben el cuidado, digamos, por parte de sus familiares. Tampoco están incluidos dentro de este régimen aquellas que realicen tareas de cuidado y asistencia de personas enfermas o con discapacidad cuando se trate de carácter exclusivamente terapéutico. Y ahí también vemos aquí ya personas generalmente que tienen algún título profesional, o de una asistente terapéutica, y creo que una agente de ADCOT, por ejemplo, o psicólogas, digo, que realizan un abordaje a esas personas con enfermedad o discapacidad, pero en un carácter exclusivamente terapéutico. También las personas dedicadas a la enfermería. Si el servicio que brinda es el de enfermería, es un enfermero, una enfermera que va a domicilio, no se le aplicaría el régimen de los trabajadores de casas particulares. Si está contratado bajo relación de dependencias, enfermeros y enfermeras, se le aplicaría probablemente otro régimen, que es probablemente el de sanidad. Pero ahí se requiere, para lo que es exclusivamente terapéutico, contar con habilitaciones profesionales específicas, otorgadas en el ámbito universitario, tecnicaturas. Tampoco son personal de casas particulares o considerados así las personas contratadas únicamente para conducir vehículos. Entonces, digamos, en algunas familias todavía hay choferes, digamos, ya que hablamos de esas familias de
con un poder adquisitivo muy alto. Bueno, el chofer no sería personal de casas particulares. Aquellas personas que conviven en la casa o en el domicilio donde se brinda el servicio, pero que conviven con la persona que brinda el servicio, quiere decir un familiar. Digamos, hay trabajador, supongamos, de mantenimiento de una casa, o el mayordomo, muchas veces, digamos, de una casa, su cónyuge no sería trabajador de casa particular. Y la ley dice más adelante que si todos los miembros de la misma familia brindan tareas, debería haber tantos contratos como personas, porque a veces hay un abuso también de esas situaciones, diciendo, bueno, en vez de servirme del trabajo de una persona, me sirve el trabajo de toda una familia. Bueno, ahí la ley dice, ojo, que ahí hay abusos también, en algunos casos. Después dice, las personas que además de realizar tareas de índole domésticas deban prestar otros servicios ajenos a la casa particular. Serían otras situaciones más complejas de entender. Tampoco aquellos que son empleadas de consorcio, encargadas de edificio, que tienen un régimen laboral distinto y su empleador, en ese caso, es el famoso consorcio de copropietarios. Bueno, la ley dice, estas personas no están incluidas dentro de este régimen. Entonces, dentro de este espacio, al haber un contrato de trabajo, una relación laboral, lo que estamos entendiendo es que hay un empleador, una empleadora, bajo lo cual la persona que brinda el servicio de limpieza y o cuidados tiene una subordinación económica, jurídica y técnica respecto de la persona que la contrató. Esta ley hace una diferencia y también se lo hace a la hora de establecer valores cuando se habla de personal con retiro o sin retiro. Esto es el personal que reside sin retiro, que reside en la misma vivienda, y las personas que se retiran, que hacen su actividad y se retiran de la domicilio, que viven fuera de su domicilio. Bueno, allí estamos enmarcando un contrato de trabajo. Ustedes dirán, bueno, muchas veces estas personas, ustedes cuando hayan brindado una actividad bajo este régimen, o que este régimen le hubiera sido aplicable, dirán, bueno, ese contrato nunca lo vi, no está escrito. Bueno, muchas veces el contrato de trabajo no está escrito, pero no quiere decir que no exista. Y se dan las características propias de un contrato de trabajo. Esta ley señala los principios de interpretación del contrato, justicia social, la equidad, la buena fe. Señala justamente que los familiares de la persona que hace el servicio de limpieza o de cuidados en el domicilio particular y que conviven con él dentro de su domicilio no son trabajadores, y si lo están trabajando tienen que tener su propia retribución aparte. Establece un periodo de prueba que va entre 30 días a 15, es un periodo de prueba más limitado al que establece el marco general, la ley de contrato de trabajo. Estamos hablando siempre de relación de dependencia, claro, que establece un régimen de periodo de prueba de hasta 3 meses. Y establece una obligación de implementar una libreta de trabajo, como en otros espacios, como en la construcción, por ejemplo. Y vamos a ver cuáles son los derechos y los deberes de las partes. Y en este caso lo vamos a hablar siempre con personal con retiro, que nos parece más cercano a la hora de querer luego comparar el universo de las cooperativas de trabajo que brindan servicios de cuidados domiciliarios. ¿Sí? La persona que está contratada por relación de dependencia dentro del marco de esta ley, que tiene retiro, esto es, trabaja y se retira del domicilio donde brinda su servicio, tiene que tener como mínimo una jornada que no puede ser de 8 horas diarias y semanales, puede distribuirse desigualmente las horas de trabajo, superior hasta las 9 horas. Una jornada diaria no podría superar estas 9 horas. Debe haber un descanso semanal de 35 horas corridas a partir del sábado, o sea, como mínimo por semana, descanso semanal. Tiene el derecho a que el empleador le provea ropa, elementos de trabajo, ¿no? Bueno, en el caso se hace limpieza y le provea, por supuesto, los artículos de limpieza, etc. En el caso de que la persona tenga que comer o tenga horario de comida, el empleador estaría obligado a brindarle alimentación sana, suficiente, asegurarle desayuno, almuerzo, merienda, bueno.
estas condiciones para que la persona pueda brindar, y por supuesto destinarle el tiempo necesario para que pueda comer, digamos, o respetar ese tiempo. Contratar, por supuesto, en favor del empleado, lo que son los seguros u otro tipo de aspectos que son obligatorios en la ley de contrato de trabajo en este universo. Y después señala situaciones de personal con retiro, desempeña en varios ámbitos tener una pausa que no sea inferior a 12 meses para el descanso. Después vamos a ver qué aspectos nos pueden ser de utilidad a la hora de pensar en un régimen distinto como el de las cooperativas, un reglamento. ¿Qué temas podemos tomar aquí en cuenta? Después, por supuesto, la ley le establece al personal con retiro y también sin retiro una serie de deberes. Cumplir las instrucciones de servicio que se le impartan. Fíjense en aquí, las instrucciones de servicio. Y esto es importante a la hora de diferenciarlo con la cooperativa. Cuando la persona trabaja bajo relación de dependencia, el empleador o la empleadora instruye, es la que instruye cómo se hacen las cosas, qué hay que hacer, esto. No pasa lo mismo con la cooperativa ya sabe lo que tiene que hacer, tiene su propia formación, sus propias que le impone a quien la contrata, es decir, nosotros hacemos el trabajo de esta manera, nuestro real saber, nuestra profesionalidad, pero no recibimos instrucciones, mucho menos en el ámbito de cuidados, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia. Por eso, entre la cooperativa y la persona o la familia que contrata, lo ideal es que haya siempre un contrato escrito, donde la cooperativa impone esas condiciones, ¿sí? La cooperativa deja que el empleador, mejor dicho, el que contrata, imponga las condiciones y ahí probablemente se debilita la cooperativa. Pero en el ámbito de la relación de dependencia, el empleador es el que establece cuáles son las instrucciones de cómo la persona debe realizar el trabajo y esta persona debe acatarlas, en tanto y cuanto esto no implique correrse de aspectos que generen un daño, o que entren en un espacio de mala fe o de dolo, de actividades digamos, que generen daños. Tiene que cuidar las cosas confiadas en su vigilancia y diligencia, prescindencia, reserva en aspectos particulares, uno ingresa a la casa de una persona, de una familia, y así hay aspectos que puedan acontecer, que uno tiene que hacer reserva de todo eso, y esto pasa en todos los ámbitos, digamos, tanto en la relación de dependencia como en el espacio cooperativo. Las cooperativas cuidan mucho hacer una reserva de los asuntos de la casa, no estar ventilando, sería una incidencia totalmente poco ética y también es ilegal, básicamente. Preservar en ese sentido la inviolabilidad del secreto personal y familiar, y demás cuestiones que hacen a la vida privada, y volvemos al tema, y por supuesto desempeñar sus funciones con diligencia y colaboración. Esta ley establece luego a lo largo de una serie de capítulos, al igual que la ley de contrato de trabajo, algunos aspectos en particular. Dice que el Estado va a prever un salario mínimo que va a ser aprobado por una comisión. La comisión que este año tuvo algunas reuniones y previó hasta el mes de noviembre, inclusive, el salario mínimo, que es la Comisión Nacional de Trabajadoras de Casas Particulares. O sea que hoy el personal de casas particulares bajo relación de dependencia estrictamente no tiene un escenario de paritaria, donde la representación del trabajador, de los trabajadores, se junta con la representación de la patronal y acuerdan un valor. Esto lo está estableciendo hoy por hoy el Estado. No porque no haya quizás sindicatos, sino porque es más difícil identificar quiénes son los patrones. No hay una cámara de empleadores de casas particulares. Hasta aquí me siguen, digamos. Estamos hablando de la ley de contrato de trabajo para el sector de casas particulares, trabajador de casas particulares, en el marco de la relación de dependencia. ¿Se escucha bien? ¿Alguna pregunta? Sí. No hay, como no hay el tema de que no hay el tema de la patronal, ¿no? El tema del
Eso quiere decir que en algún momento la ley establece que Es que tengo un poco de ruido, me entró un poco de ruido. Entendí, No, no se escucha. sí, yo escuché, Se escucha con interferencias. Perdón, que te decía que ahí va. el tema de, o sea, la ley establece que no hay el tema de paritarias por el tema de que no hay o sea, hoy por hoy, pero la ley establece un eventual sistema de paritarias para el tema de del sindicato, o sea, del tema de casas particulares, o eso por ley incluso está fuera de discusión y sí o sí el único mecanismo es el de la Comisión Nacional de Casas Particulares. A ver, actualmente la ley habla de una remuneración fijando un salario mínimo a través de esta comisión. Esta comisión que tiene representación, entiendo, sindical, pero es una comisión que actúa dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo. Lo que yo advierto como problemática es que lo que no está organizado es la Cámara o la organización patronal. Digo, ¿no? Imagínate lo que es trabajos de cuidados o todo lo que es limpieza en hogares, no hay una organización que aglutine a todos los empleadores, digamos, de personal de limpieza en casas particulares. Yo creo que por ese lado surge lo de la comisión. Frente a esta falta de una parte organizada, el Estado suple esto generando una comisión donde hay una representación sindical o de representantes del sector de las trabajadoras y trabajadores del ámbito de servicio doméstico, lo que es actualmente casas particulares, y allí discuten en esa comisión los valores mínimos que establecen en valor hora. ¿Se acuerdan que vieron que muchos de ustedes están en el grupo de la red de cooperativas de cuidados? Y ahí cada tanto se envía ese valor hora mínimo, estableciendo diferencias para la zona patagónica. Bueno, eso lo establece esta misma comisión, que está prevista en esta ley. Por eso decimos, es una idea, no es el valor que tenga que tener una cooperativa, pero es una idea para conocer un poco lo que se establece. La cooperativa además tiene otros costos, tiene otras cuestiones que después podemos analizar. Pero no hay, Adrián, yo creo que eso, la ley lo establece así porque no hay un sector patronal organizado que pueda ser parte de un ámbito paritario. Creo que ahí obedece esta situación que está prevista por ley. Hola. Sí, Norma. Hola, ¿cómo ¿qué tal, estás? Gustavo? Bueno, un gusto. Entré un poquito tarde. Bueno, primero, más que agradecerle por brindar estos espacios, realmente es súper importante. Mientras hablaba, recordaba que, bueno, que esa ley justamente es la que cuando nosotros insistíamos acá en Río Negro para ver por los bajos salarios, bueno, todas las problemáticas que teníamos en un principio, bueno, no es que está muy solucionado, pero bueno, ha mejorado mucho la situación, gracias a Dios. Pero siempre planteábamos por qué era la situación y se nos dijo que, bueno, que era porque justamente estábamos bajo el régimen salarial del servicio doméstico. O sea que acá en la provincia estábamos bajo ese régimen. Entonces, eso era la situación aparentemente de que por eso era el motivo. Y bueno, y nosotros siempre, como siempre lo hablábamos con nuestras compañeras, ¿por qué nosotros estamos bajo el régimen de servicio doméstico y no el régimen de salud, que es de lo que lo veníamos planteando y lo veníamos batallando y lo veníamos hablando en cada reunión y en cada encuentro? Pero bueno, ahora que vos estás explicando todo, ya entiendo todo, o sea, por qué era el tema. No, es una serie de situaciones que se van concatenando y van complejizándose. La cooperativa es el espacio más complejo, digamos. Claro. Si no tenemos esta base, por eso a mí me pareció bien arrancar con el régimen laboral bajo relación de dependencia, para luego poder reflexionar sobre nuestras cooperativas, la organización Claro. interna y cómo nos ven a veces los actores públicos. Si las políticas digamos, de cuidado las tiene un Ministerio de Trabajo provincial, lo primero que va a encontrar el Ministerio de Trabajo provincial es esta ley. Va a decir, listo, aplicamos esto. Y ustedes se tienen que ustedes las vamos a contratar, si la contrata el Estado, por esta ley. Cuando ustedes dicen, bueno, pero la ley, nosotros no se nos aplica esta ley,
pero termina siendo un espacio de referencia. Por eso tengámoslo en cuenta, conozcamos la norma y pensemos un poco la complejidad de lo que estamos construyendo desde lo cooperativo. Porque estamos en un proceso de construcción. Si ustedes me dicen, bueno, ¿esta misma norma para las cooperativas de trabajo está? No. Digamos, hay una ley de cooperativas, hay resoluciones del INAE, pero no tenemos una norma que establece, ¿tiene que haber salario anual complementario o aguinaldo en la cooperativa de trabajo? No, la ley de cooperativas no lo dice. Ahora, ¿tenemos prohibido hacerlo? No, pero ¿quién lo puede prever? La propia cooperativa. Y ustedes dirán, bueno, ¿y quién lo paga? Bueno, habría que armar un fondo especial, quizás cobrando un puchito más, para tener un fondo para poder pagar el equivalente, como si fuera un salario anual complementario de aguinaldo a cada una de las personas que trabajan en la cooperativa. Pero todo surge del mismo bolsillo, en definitiva, digamos, ¿no? Que es parte de la organización de la cooperativa, de la empresa. Por eso digo, ahí vamos a ver en qué nivel de complejidad entramos, pero muchas veces veo que se llega a la cooperativa desconociendo esta ley y conociendo esta ley creyendo que se les aplica en su totalidad. Y justamente no, porque estamos en un régimen que no es bajo relación de dependencia. Pero, por supuesto, del ámbito sindical dirán, no, ustedes están trabajando bajo relación de dependencia, encubiertas, informales, todo, y ahí las discusiones que tenemos con los sindicatos, en donde creo que hay que seguir trabajando en llegar a comunes acuerdos. El primer común acuerdo es que ni los sindicatos ni las cooperativas quieren que las personas trabajen en condiciones de indignidad. Entonces ahí creo que es un común acuerdo que hay que prever. Por eso, ese proyecto de ley que estamos hablando en los grupos, presentado por la diputada Macha, los diputados, es un buen espacio para pensar cómo trabajar sobre un régimen que reconozca al trabajador al trabajador autónomo, independiente, totalmente, que quiere estar así, o el que quiere estar y ha decidido armar su propia empresa, su cooperativa, para compartirla junto con el resto de las compañías y compañeros cooperativizados. Cerremos ahora con esta ley como para terminar de mostrar esta primera parte de la película. Aclaro, sí, ahí está hablando del SACRA, el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, es como el más reconocido, y es quien toma la representación, con una denominación en principio que ustedes cuando hablan dice amas de casa. Generalmente las amas de casa, y reconozco, no me acuerdo cómo era la referente de las amas de casa en los años 90, bueno, ella que creo que fue una de las fundadoras de ese sindicato, ella hablaba del ama de casa más respecto generalmente de la mujer que atendía la casa en la familia. Esa persona, por esta ley, no sería trabajadora, sí sería trabajadora, pero no sería trabajadora enmarcada en esta ley, porque no tiene un contrato, y porque brinda un servicio dentro de una casa, dentro de su familia. Es una familiar de los quienes tienen y eso nos abre otro universo del debate. Trabajo no remunerado, trabajo altamente feminizado de los cuidados, de la limpieza del hogar, que viene también en este momento como agenda, que también hay que trabajarlo. Pero, por eso el sindicato de ama de casa, una cosa es el ama de casa, o el amo de casa, por decir también los hombres que trabajan en su casa, el cuidado, la asistencia, en la comida de la familia, respecto de quien viene desde afuera y se le pide que haga ese trabajo. Ese sí es el trabajador o trabajadora de casas particulares dentro del régimen de dependencia. Son muchas aristas que trato de no abrir tantas ventanas, pero el tema es muy, muy rico para discutirlo, para debatirlo, por entender cuál es la lógica con la que el sindicato piensa para poder plantear un debate, que entendamos la base sobre la que el sindicato discute, para que el sindicato no crea que la cooperativa termina siendo antisindicato, sino que es otra forma en que los trabajadores se organizan para satisfacer sus derechos, y que puede ser Claro, también perdón, complementario. Sonia, claro. ¿Qué ¿cómo va? tal, Gustavo? ¿Qué tal, compañeros y compañeras? Buenas tardes. No, yo solamente puse al Sacra como referente, digamos, porque fue lo primero que surgió para poner en valor este trabajo siempre tan bastardeado, ¿no? Claramente. Y creo que después de del trabajo de las amas de casa y hoy los amos de casa,
porque hoy ya se pueden jubilar ustedes también en estas condiciones, con aportes o sin aportes, digamos que comparativamente es igual la lucha que llevan hoy las cooperativas, y seguramente en algún momento arribarán al mismo puerto. Solo por eso nombré al Sacra, ¿no? No, Y está porque perfecto. siempre está marcando el piso de los valores, digamos. Claro. Creo que nos ayuda mucho a visibilizar y a poner en valor, aunque creo que el valor del cuidado debe estar, y de hecho está un poquito más arriba, ¿no? Por la Claro, responsabilidad, totalmente. por todo lo que significa cuidar a una persona. Totalmente, totalmente. Ahí, para hacer una breve reflexión sobre esta ley. Esta ley es un avance muy importante respecto al decreto, lo que había antes, para las personas que trabajan en casas particulares. Como contrapartida, a las cuidadoras y cuidadores nos siguen marcando en un conglomerado de actividades en donde no está diferenciado lo que es la asistencia a una estructura, que es a una casa, o el planchado, o la limpieza de platos, o la limpieza de ventanas, respecto a lo que es el cuidado de personas. Ahí el primer problema, digamos, que tenemos. El otro que le sumamos desde lo cooperativo es que en estas leyes nunca se habla de la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras se organicen en cooperativas. Solo lo habla la ley de cooperativas. Entonces hay como una lectura en donde diciendo, bueno, ustedes están allá, no sé por qué quieren estar acá. No, no es que queremos estar acá, pero pero también somos trabajadores, también queremos tener derechos. Entonces ahí, ¿cómo construimos esa agenda? Partiendo de algo que en otras cosas en la Argentina hemos hecho muy sabiamente, es reconocer las diferencias, la construcción de derechos sobre las diferencias. Las políticas de género, las políticas al respecto, han reconocido un universo de situaciones que me parece muy enriquecedor. Bueno, también hay que reconocerlo en el ámbito de los trabajos. Cierro un poco con la idea de esta ley. Yo quería hacer una Sí, consulta. Norma. Sobre lo que vos decías recién, de cómo generar un aguinaldo, por ejemplo, que la cooperativa los trabajadores que están dentro de la cooperativa no tienen acceso en este momento. Si uno lo propone, la cooperativa se lo propone y lo logra hacer, ¿tiene que existir algún marco legal o como somos autónomos lo podemos hacer sin ningún problema? En principio, no hay una norma que te prohíba hacerlo. Ponerle el nombre que quieras. Para decir, no quiero utilizar el nombre de aguinaldo porque es un nombre que se utiliza dentro de la relación de dependencia, vamos a ponerle otro nombre. La 13ª retribución anual o remuneración anual adicional, no sé, poner el nombre que quieras. Dentro de la cooperativa ustedes son soberanas, digamos, de hacerlo, porque en definitiva es una decisión de cómo ustedes se están distribuyendo las retribuciones y eventualmente los excedentes. Algunas cooperativas que obtienen excedentes, cuando se hacen la distribución de esos excedentes, dicen, hagamos de cuenta como que este excedente es el 13º ingreso, como si fuera el aguinaldo en la relación de dependencia. Bueno, también eso depende si hubo excedentes, porque si hubo un año que hubo quebrantos, tuvimos quebrantos, no tenemos excedentes, bueno, no tendremos esa 13ª retribución, digamos. Pero quiero decir, claro, no tenés una obligación ni de hacerlo, pero tampoco una imposibilidad de analizarlo y trabajarlo. El mejor sistema, yo digo que el mejor sistema siempre es la cooperativa de tomar decisión por medio de asamblea, teniendo consideración de cómo se forma ese fondo y cómo se paga. ¿Y qué implica eso en la recarga del costo de que nos va a pagar el cliente? Porque en definitiva todo ese ingreso, tanto la retribución como, digamos, todo va a surgir de lo que paga el cliente. Y sabemos hasta qué punto el cliente nos va a contratar y en qué punto no. Más allá de que tengamos otro mecanismo, es decir, bueno, ponemos un fondo, lo ponemos a plazo fijo, con el plazo fijo hacemos un fondo aparte, digamos, con el interés, y con eso, quizás de acá a un año, podemos tener un fondito.
digo, ahí tenemos estrategias, ¿no? Claro, nosotros, por Ahí, ejemplo, ahora con el tema de las vacaciones, fue un tema. Con las vacaciones, digo, con el tema de las fiestas, el tema de claro, las horas de las fiestas, cobertura, que sí, muchas veces, claro, porque se cobra el doble la hora, pero la familia termina diciendo, bueno, venía a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, entonces te termina recortando todo y las chicas dicen, bueno, nada, es lo mismo, trabajar la fiesta, no sí, trabajarla. sí. Igual optamos una estrategia, hicimos un tipo cuota fija, así, le pusimos un monto fijo, es lo mismo que entremos, usted nos puede llamar a las 2, nos puede llamar a las 10, a Claro, partir de las 10 hasta las 6 de la mañana, que era el horario de trabajo, es tanto. sí, Ahora, si usted después nos puede llamar a las 2 de la mañana, nos puede llamar a la 1, nos puede llamar a las 10, el cuidador está disponible, no viajó, no hizo nada, no programó nada, quedó para cubrir. Y bueno, y así lo logramos subsanar eso que nos pasaba eternamente con eso. Claro, no, son sistemas de organización. Nosotros tenemos, bueno, ahí Claro, en la incubadora algunos videos que algunas de las gerentes de otras cooperativas explican cómo se han organizado. Y el año que viene, seguramente ya tanto en el marco de estos encuentros, como los que vamos a armar desde la incubadora, también vamos a aplicar un poco, a pedirles que comenten un poco cómo cada cooperativa fue resolviendo estos temas para, bueno, para transmitir experiencias, compartir criterios y para lograr hay un mundo, por eso es muy creativo el mundo de las cooperativas. Al no tener marcos tan rígidos, por un lado están un poco desprovistas de algunas cuestiones, pero por otro lado tienen la posibilidad de construir criterios propios. Siempre sobre la claro, base de que quien construye criterios es el grupo. Si lo podemos tratar por asamblea, esto va a tener mucho más fuerza como toma de decisión. Bueno, ahí respecto a esta ley, vuelvo a la ley establece en diferentes capítulos que no vamos a desarrollar aquí, sino que luego le podemos enviar la ley para que hagan una ojeada. Es una ley extensa, pero para quien nunca la ha visto es interesante, porque también va a haber diciendo, bueno, mañana incorporamos una cuidadora y la cuidadora va a venir, si está informada, con la mirada de esta ley. Y nosotros le vamos a decir, mira, esto no, esto sí, esto lo tenemos que trabajar. Pero vos sos parte de la solución, digo, no una parte pasiva asociada de esperar que la cooperativa responda, sino sos parte también de la que tiene que construir la respuesta. Ese es el gran tema en la cooperativa. El trabajador no es un pasivo que espera respuestas de la cooperativa para satisfacer sus necesidades, sino que a la vez es actriz y actor para construir esa solución, porque tiene que ser parte de la construcción de ese espacio asambleario, de participación. En la ley establece la formalidad de los recibos, tiene que haber los recibos de sueldo. Ustedes saben que en la cooperativa de trabajo hace poco se implementó, formalizó generar un recibo de las retribuciones, que está en la resolución 1000 del 2021 del INAES. La ley también prevé el valor de las horas extras, las horas al 50, al 100, qué situaciones, cómo es el salario anual complementario. En el universo de trabajadoras de casas particulares es el 50% de la mayor remuneración mensual de vengada. ¿Sí? Es el 50%, no el 100%. Las vacaciones y licencias especiales, y qué pasa en los casos de accidentes y enfermedades inculpables. Por supuesto, a quienes son patrones, les corresponde la contratación de lo que se habla siempre desde la ART, la aseguradora de riesgo de trabajo, para accidentes laborales. Tenemos ahora una nueva ventana abierta, en el momento que las cooperativas de trabajo ahora son parte de ese sistema y pueden contratar las cooperativas a ART. Todavía no hay resoluciones muy claras al respecto, y un primer decreto hay que ver cómo esto luego avanza. Vieron que voy pivoteando, no puedo dejar pivotear entre ley de contrato de trabajo para el sector y cooperativas. Bueno. Algunos otros temas que esta ley trata, bueno, la protección de la maternidad y del matrimonio, la estabilidad en ese caso, la cuestión de los preavisos, qué pasa cuando se extingue el contrato de trabajo, las indemnizaciones, establece el valor de un salario por año trabajado, más el preaviso, etc. Y acá se crearon unas instituciones. Una es el Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, que es un tribunal administrativo,
que se complementa luego con lo que es un servicio de consideración obligatoria para el personal de casas particulares, que es un servicio que brinda el Ministerio de Trabajo a nivel nacional, y instrumenta cómo se conforma o cuál es la función de esta Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, que como les dije, es la que establece, se junta cada tanto y establece los valores de la hora de trabajador de casas particulares, con retiro, sin retiro, y esto no lo dice la ley, sino que lo dice luego una normativa que fue posterior a la ley, dentro del marco de las 5 categorías. Y acá hablamos cuando ustedes dicen, ¿qué es eso de las categorías? Bueno, esta ley no las prevé, sino que estableció que el Ministerio de Trabajo tiene que establecer las categorías dentro del trabajo de casas particulares. Y fíjense en que inmediatamente luego de aprobar la ley, una resolución del Ministerio de Trabajo en ese entonces estableció 5 categorías. Una categoría es la de supervisión. Imagínense, ya les digo, no estamos solo en cuidado, estamos en todo lo que es limpieza y atención de una casa. La supervisora, el supervisor es alguien que coordina y controla las tareas efectuadas por otras personas a su cargo. Es como un suerte de personal jerárquico dentro de una casa. Luego hay personal para tareas específicas, categoría 2, cocineros, ayudantes de cocina, mozos. Hay algunas familias, digamos, en este país que tienen personal bajo estas condiciones, con retiro o sin retiro. Luego lo que se llaman generalmente los caseros. Los caseros y las caseras están dentro de la categoría 3. Son personas que viven y que asisten al cuidado general y la preservación de una vivienda, ya sea en un espacio rural, en un espacio urbano, etc. En la categoría 4, recién ahí, aparecen las personas dedicadas a la asistencia y cuidado de otras personas. Conforme a la descripción de esta resolución del Ministerio de Trabajo 886 del 2013, esta categoría está integrada por las personas que hacen asistencia y cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Fíjense que la ley no hablaba de adultos mayores, hablaba de cuidados de personas con discapacidad, pero la resolución esta establece de manera expresa que también acá están incluidas las personas dedicadas a los cuidados de adultos mayores. Es la famosa categoría 4. Cuando sale la Comisión Nacional de Trabajadores de Casas Particulares y establece los valores por cada categoría, o cuando quizás la cooperativa aspira que la contrate quizás una obra social o algún organismo del Estado, o te aplican en sanidad, como decía Norma, no te van a aplicar nunca sanidad, si no te aplican el valor que establece para categoría 4, el valor de la hora de trabajo. De esta categorización dentro de casas particulares. La categoría 5 es una categoría más general, que es la prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y en general toda otra tarea típica del hogar. Esa es la categoría 5. La que a nosotros nos interesa para ver es la categoría 4. Y ahora, con esto terminamos esta exposición, esta pantalla, y me gustaría que reflexionemos un poco en conjunto. ¿Cuál es, bueno, ustedes evidenciaron un poco de esta exposición que las personas dedicadas a los cuidados están en un espacio donde quizás están perdidas dentro de una bolsa, digamos, en el universo de la relación de dependencia, y que parece lo mismo cuidar una casa que cuidar a una persona? Pueden abrir el micrófono, ¿no? Y abrimos el debate. Adri, dale. Dale, Adrián. Levantaste la mano. Parto de algo que dijo hoy una de las compañeras, que creo que ha sido entre muchos de los que están acá, incluso algunos que conozco como Josefina, Patricia y demás, y sé que muchas otras ya se ha tenido ese debate, ¿no? De que por ahí el tema de la categoría de cuidado debería estar en otro ámbito que se corresponde más con el Ministerio de Salud,
que quizás con este ámbito del tema de amas de casa y de cuidado de vivienda y demás, por ahí uno puede entender el contexto del por qué se está ahí, pero creo yo que vamos a coincidir que no es el mejor ámbito o el ámbito natural en el que debería estar el servicio de cuidado. El servicio de cuidado, por las características que tiene, debería estar incluido en algún ámbito dentro de lo que tiene que ver con la salud. De hecho, es un servicio de salud. Pero bueno, como comentaba, por cuestiones de complejización y quizás cuestiones de contexto histórico incluso, se está en esa famosa categoría cuarta, que por ahí también me lleva, o sea, el valor en esa categoría es más un valor de referencia, por lo menos para el sector cooperativo, no creo que es más un valor de referencia que un valor obligatorio. Sí, comparto lo que dice el compañero. Creo que, y tal vez algo, ¿no? Y por en el ámbito de la salud, nos exigir más títulos profesionales o profesionalización, que no está mal, que nunca está mal, ¿no? Pero creo que por ahí, esto que dice el compañero, salud y esto dentro de cooperativas o de desarrollo, no sé, porque es complejo, digamos, la tarea del cuidado es compleja, tiene su complejidad, y debemos tratar de que se tome así. Bueno, ustedes vienen trabajando muy bien. Yo, por más que no participe, lo sigo, leo todo, y creo que se está en el camino. Ahora, ¿cuánto faltará para lograr, ¿no es cierto?, ese consenso, ese conocimiento, esa puesta en valor, una ley, un título que contenga palabra por palabra, que diga lo que se necesita, lo que necesitamos. Bien, ahí se te movía un poquito el micrófono, me parece, Sonia, pero te escuché completo. Buenísimo, gracias por el aporte y sabemos que siempre estás. Bueno, bien, digamos, en esta creo que hay una coincidencia, ¿no? Las personas que están dentro del ámbito de cuidados no debería estar desde la mirada digamos, de mirar el trabajo como sector en el mismo lugar donde están las personas dedicadas a las actividades más de mantenimiento y limpieza de espacios. Por lógicas, creo que para nosotros, para nosotras, son lógicas razones, que no necesariamente son todavía tan entendidas en otros ámbitos, ¿no? Entendemos que por ahí viene la necesidad de generar un marco legal particular para las trabajadoras de casas particulares dedicadas a los cuidados domiciliarios. Por ejemplo, lo que pasó con el proyecto presentado por la diputada Macha, la primera versión de ese proyecto obedecía seguramente a esa necesidad, a donde luego nos presentaron ustedes, las cooperativas, y le sumaron algo, no para trabar, sino para fortalecer el proyecto, que es una complejidad todavía, la cooperativa. Estaban por lo menos, todavía estaba la discusión dentro de si estaban de acuerdo que eran todos relación de dependencia. Todo el mundo es de relación de dependencia, pero no estoy dentro de esta categoría cuarta, quiero irme a un universo específico, creado para las cuidadoras. Bueno, ahí golpeamos la puerta y dijimos, queremos sumar, y complicamos un poquito el debate. No lo complicamos, lo enriquecimos, básicamente. Entonces, lo bueno, creo, es que eso fue entendido, y ese proyecto por eso cambió. Y no se sacó nada, se sumó otras realidades. Por eso me parece que ahí tenemos, creo, un pequeño triunfo en cuanto a la visibilización de las cooperativas y las cuidadores cooperativizados. Ahí Adrián nos pide si quienes pueden, prendan la cámara, porque seguramente vamos a hacer una capturita de pantalla. Ustedes sepan que estamos en el marco de un proyecto, que también hay que rendir, hay que ejecutar, entonces también las fotos de que esto existió, de que un 22 de diciembre nos juntamos a hablar de esto, luego del Mundial, luego toda esta locura que tuvimos todos días,
y nos juntamos y estamos hablando de esto, bueno, eso merece ser atestiguado. O sea que bueno, mientras Hola, tanto hay... hola, ¿me Vicky, escuchan? sí, Vicky. Sí, no, buenas tardes. Primero agradecerle a todos los que están participando. Nosotros somos de Cooperativa en Sueños, hacemos el cuidado de domiciliario. Y con respecto a esto que había dos cosas nomás para que sigan, era lo que nos había preguntado la compañera, cómo las cooperativas repartimos por ahí algo de lo que queda. Últimamente no ha quedado en lo que estamos viviendo la economía hoy, creo que todos estamos... Pero en la cooperativa de vida, en la que es construcción y mantenimiento, se reparten los premios de producción, se les dice, en forma equitativa. En cuanto hay algo de producción que queda en un excedente, se le reparte en cada compañero. Nosotros en Ensueño, cuando trabajamos en un residencial, también había quedado en diciembre algo y nosotros lo repartimos en forma también de igualdad manera para cada una de las cuidadoras que no era gran plata en ese momento, se habría sido 6.000 pesos, pero bueno, que aportaba que el fin, por lo menos en diciembre, algo extra pudieran tener. En cuanto al cuidado, como dice informal, también nos ha tocado, a mí de los 17 años que trabajo, me tocó una vez que me mandaron, me contrataron para planchar, y después terminé cuidando en un hogar de abuelos a todos los abuelos. Nos decían, no, acá solo tenés que venir a limpiar, y después de que te quedabas a cargo de 4 o 5 personas, entre ellas también gente con discapacidad. Entonces siempre hubo un abuso y uso de las en muchos domicilios. Antes de dar el servicio, ver realmente qué cuidado hay sobre esa persona, también ver nuestro tiempo, lo que hacemos o no a través de un contrato. Entonces eso nos permite la cooperativa, es un ámbito donde nosotros también ponemos nuestras condiciones, y obvio si la familia le gusta o no, bueno, queda ya a criterio de ellos contratarnos o no, pero nosotros bajo esta figura de lo que es una cooperativa pudimos intervenir y hacer un montón de cosas que hoy son beneficiarias para nosotros. Eso nomás quería contar. Buenísimo, buenísimo. Ahí, señora Vicky, yo también pensaba un poco a la hora de la cooperativa. Comentarles algo respecto a la historia de las cooperativas de trabajo. En el año 94, con una resolución del INAES, el INAES se autoprohibió en virtud de un decreto aprobar cooperativas de trabajo que realicen servicios de limpieza. Eso fue en 1994. O sea, si un grupo de personas dedicadas a hacer limpieza querían conformar una cooperativa de trabajo, el INAES les decía, no te puedo dar un reconocimiento como cooperativa porque me lo autoprohibí. Porque, por medio de un decreto en ese momento del Poder Ejecutivo, se presumía que todas las cooperativas que brindaban servicios iban a ser truchas, o eran truchas, más o menos. Y eso subsistió hasta no hace muchos años atrás, donde el INAES termina derogando esa resolución, porque además en un proceso de 20 y pico, 30 años, la actividad de servicios ha ido incrementándose, más que la actividad industrial. ¿Sí? Pero bueno, es para otro tipo de análisis. Lo que uno dice, bueno, ahora que esto estaría habilitado, deberían llegar muchas cooperativas de servicios de limpieza domiciliaria. Y no, yo no veo esas cooperativas. Sí vi y veo, ustedes son, digamos, el motivo por lo que lo veo, cooperativas de cuidados de personas. En la cooperativa vi dos cosas. Por un lado, la necesidad de una mirada de defensas y de reconocimiento de la actividad. Y por otro lado, un reconocimiento de ciertas realidades. Una persona puede aspirar a trabajar bajo relación de dependencia en un domicilio particular muchos años. Por ende, pasan el tiempo y dice, bueno, yo quiero esta ley, aplicame esta ley, regularizame, aplicame este marco legal, poneme bajo relación de dependencia. Que hay personas que, yo he visto, se han jubilado trabajando 25 o 30 años con una familia, donde hace la limpieza. Pero no lo veo en lo que es cuidado de adultos mayores, y tampoco en cuidados de infancia.
Y ahí veo otra diferencia. Uno cuida a una persona, si es un infante que en un momento va a dejar de ser un infante, y un adulto mayor que muchas veces va a dejar de existir. Entonces, no es la misma mirada de proyección de tiempo. El cuidado de personas requiere, además, una capacitación especial. Por eso ahí, gracias a Connie por estar también allí presente, que te veo. Requiere una capacitación especial. Pero además los tiempos son distintos. Es todo distinto. Por eso digo, me parece mucho más natural que se hayan formado muchas cooperativas de trabajo de cuidadores y cuidadores de adultos mayores que de personas que se dedican a hacer limpieza en hogares. Que les digo la verdad, no llegaron, no las vi y no las veo. Por eso digo que el régimen laboral de la relación de dependencia le cierra mucho más a alguien que pretende, aspira a ser empleada bajo relación de dependencia de una familia en un hogar durante muchos años, que alguien que va a ser cuidados. Y otro tema, cuando ustedes se formaron como cuidadores y cuidadores, lo primero que saben es que ni el adulto mayor ni el familiar les va a decir a ustedes cómo tienen que hacer el trabajo. Ustedes ya son profesionales del cuidado, aún sin título universitario. Son profesionales. Hacen algo y no le van a decir, no, mira, hace así, move así a mamá. A mamá le gusta que la muevan así en la cama. No, yo tengo una técnica, me capacité para eso. Entonces, nunca puede haber por parte de la familia o del adulto o la adulta mayor una dependencia en cuanto a la función. En cuanto nosotros dejamos que alguien nos diga cómo hay que hacer las cosas, cuando supuestamente nosotros somos los profesionales en eso, ahí sí entramos no solamente a tener un control total sobre nuestra actividad, sino que además dejamos de anular nuestros conocimientos, anulamos nuestros conocimientos. Por eso yo veo naturalmente esta tendencia a la cooperativización de las personas dedicadas a los cuidados más que a las personas dedicadas a la limpieza. Esa es una mirada que he visto en la práctica en los últimos años. No sé si ustedes esto lo han visto Sí, o comparten. ¿Quién quiere abrir el micrófono? Sí, yo que hace muchos años que trabajo en esta actividad y trabajaba individualmente, realmente es súper importante trabajar en la cooperativa de cuidado. Es súper importante porque son pacientes oncológicos, somos cuidadores en sí que fallece un paciente, por ejemplo, vos automáticamente tenés la tranquilidad que la cooperativa te sostiene en otro lugar. Al otro día ya tenés el lugar donde vas a ir a trabajar, porque ya estás en 4 o 5 lugares trabajando y sabes que falleció el paciente, hiciste todo el proceso. A veces, si todo va bien, ¿no? Porque bueno, a veces también es propio del ser humano, ¿no? Hay algo que entra en transferencia con ese paciente y por ahí no queda bien el cuidador y el paciente, el cuidador ahí se toma unos días. Y bueno, y lo hablamos, lo charlamos con el cuidador, porque bueno, hay cosas que no pueden pasar. O sea, sí pueden pasar porque somos humanos, pero bueno, por ahí cuando ya es mucho más, se hace muy extenso ese duelo o ese corte que hubo ahí con ese paciente, necesita que lo podamos contener y bueno, si es posible, es una ayuda psicológica. Y después tener los pacientes que, bueno, que tienen un Parkinson o tienen un Alzheimer, y está buenísimo, aparte de nada que ver con lo que es cualquier otro trabajo, porque nosotros tenemos que estar capacitándonos todo el tiempo, porque así como hay patologías diferentes, también hay marcos teóricos diferentes que te llevan a mirar una patología desde otro lugar, desde otra mirada, no la mirada que había antes como se trataba un adulto mayor, no es lo mismo del 70 para atrás que del 70 para adelante, ¿no? De que ese cambio cultural y que hay sobre el cuidado que debe tener el adulto mayor, desde dónde lo miramos, de qué marco teórico lo miramos. Es súper importante eso, ¿no? Ir capacitándonos porque
todo va cambiando, van surgiendo nuevas patologías, nuevas complejidades, y nosotros tenemos que estar preparados. Pues llegamos al domicilio o sea, nos llaman y te dicen, bueno, mi familiar le pasa esto. A veces nos ha pasado a nosotros, niños con capacidad. Y decía, ¿cómo? Hasta ahora no habíamos ido en ningún domicilio, nos llamaron por 2 personas con una misma problemática. Y empezamos a indagar sobre esa problemática, porque es un joven de 20 años y es un niño de 6 años. Y nunca nos habían llamado por 2, o sea, es toda nos tuvimos que reunir para ver cómo íbamos a hacer para darle una solución a la familia que nos llama, y el desafío nuestro también, ¿no? De que ya no vamos por un paciente, vamos por 2. ¿Qué le vamos a proponer? ¿Cuál es nuestra estrategia de trabajo que como cooperativa le vamos a llevar? Porque por algo nos llamaron. Habían buscado, y bueno, dieron con la cooperativa. Así que no, somos totalmente del cuidado, la atención. Es muy delicado, es muy complejo el tema, así que requiere de mucha capacitación. Y justamente es todo el tiempo, todo el tiempo se requiere estar formándose, ahí acompañando. Y no creo que, no veo eso en los demás trabajos. Esa formación, esa capacitación constante, no lo veo en los demás. No, claro, no, por supuesto. Por eso digo, las diferencias se marcan por varios lados. Entonces por eso digo, algunas cosas surgen, por eso digo, ¿por qué surgen las cooperativas en este sector y no han surgido en otros? O en otro sector, digo, quizás no en la dimensión de las posibilidades de incorporación dentro del mercado también. Y la necesidad de organizarse, por eso digo que la cooperativa cumple varios roles. Por eso me parece importante poder pensar sobre el rol de la cooperativa, la complejidad de lo cooperativo en nuestro país, en cuanto a entendimiento, el diálogo con el resto de los actores del trabajo, y cómo llegar a una comprensión, quizás viendo cuáles son los desconocimientos del otro lado para empezar a hacer un diálogo sobre la base de ese conocimiento y construir un conocimiento que todavía que les va a tocar, no al INAES, por ejemplo, les toca a ustedes mismos muchas veces explicarle qué es la cooperativa, cómo funciona, cómo son las dinámicas internas. Digo, nadie va a decir, digamos, nadie va a leer la cartilla del INAES. Son las propias cooperativas las que terminan explicando cómo funcionan, para que el otro la entienda y empiece a generar una mirada, digamos, distinta a la que a veces se basa en un prejuicio, que, como saben, un prejuicio antes de hacer el juicio es un prejuicio, algo previo al juicio, con lo cual no tiene base de racionalidad. Es tal cual como lo planteás. Lo primero que te preguntan es, explícame cómo funciona una cooperativa. Es lo primero. ¿Qué significa una cooperativa? ¿Cómo trabajan ustedes? Es todo, primero es claro, cómo se toman las decisiones en las cooperativas, cómo trabajamos, bueno, es lo primero que la familia pregunta. Y después te llaman, sí, no gusta la idea de cómo trabajan, y bueno, y ya ahí sí, ya se decide. Pero primero se da una charla de qué es cooperativa y cómo se trabaja en cooperativa. Sacarle el miedo, los prejuicios, digo, bueno, no nos vamos a juntar en tu casa a hacer una asamblea permanentemente para resolver cosas, no, a ver, somos una empresa, nos organizamos de una manera, y eso es importante porque a ustedes les queda en un espacio de la sociedad que generalmente desconoce mucho, desconoce 2 cosas. Primero, ¿qué es lo que hace una persona dedicada a los cuidados de un adulto mayor? Bueno, eso Connie seguramente tendrá un montón de situaciones por qué, digamos, socialmente desconocemos. Socialmente somos pocos los que todavía entramos a la página de INAPAM para saber que hay un registro de cuidadores y cuál es la función del cuidador y cuál es la capacitación que recibieron. Si ustedes hacen una entrevista ahí en la calle, las personas dicen, no sé, no me apareció el problema, entonces no sé qué hace una cuidadora. Ahora, cuando aparece el problema, salimos todo intempestivamente a mandar WhatsApp a todos los amigos para decir, ¿conoce a alguien que cuide gente grande? Porque necesito para mi mamá. Y lo pedimos como quien dice, alguien me presta una goma en la escuela, digamos, a nadie se le ocurriría decir, pasame el nombre de un profesional de salud, abogado, no sé, a veces también con los abogados pasa a veces que tampoco es medio precario, pero digo, si yo tengo un tema laboral, necesito un laboralista, si tengo un tema
de familia, necesito a alguien especializado en familia. Si necesito a alguien que cuide a una persona, necesito a alguien que esté especializado en eso. Todavía socialmente creo todavía mantenemos eso de que es la changa, una salida, y que necesitamos un profesional. Por eso, ustedes lo primero que tienen que explicar es que son profesionales de la actividad. Y lo segundo es que trabajan en cooperativa. Entonces, esta charla, Norma, que ustedes hacen, les abre un universo. Muchas personas que dicen, no sabía que esto existía, no tenía ni idea. Y no pensé que funcionaba, pensé que era todo muy utópico, digamos, ¿no? Entonces, hay un doble rol de enseñanza a la sociedad desde lo que es los cuidados, de lo que es lo cooperativo, que bueno, es un gran desafío. Por eso, espacios como este o la incubadora para tratar de generar conocimientos, pensar el problema y ver cómo es que llegamos a la sociedad explicando estas cuestiones. Y que lo entienda, lo interpreta, y bueno, a veces es desgastante, pero es lo que hay que hacer. Porque de otra manera. Dale, perdón Connie. que Sí, dale, Connie. que me sume acá. Por Hola, favor. buenas tardes. No, lo que quería agregar por ahí es que me parece que sí hay un grado de sensibilización o visibilización de los cuidados, que eso un poco ayuda a visibilizar no solamente a las personas que trabajan con los cuidados, sino también a las cooperativas. Me parece que de a poquito, no sé, yo estoy como en varios grupos de WhatsApp, y en uno de esos que nada que ver, ¿no? Que me quedó ahí dando vueltas de esos de posparto, después de que tuve a mi hija, y ya no piden, por ejemplo, una niñera, sino que piden cuidadora o cuidador de niños o niñas. Eso, digamos, no es poca cosa, digamos, habla de un cambio del rol por ahí un poco más visibilizado, que antes de decir cuidador o cuidadora me parece que era así, como un poco como lo que decías vos recién, Gustavo, pero digamos, no digo que esté todo el territorio ganado, porque por ahí también transitamos en ámbitos donde todos y todas nos conocemos en general. Entonces, bueno, pero yo me llamó mucho la atención porque digo, bueno, ya se pide de otra forma, digamos. Y a mí me llegan pedidos de otra forma, está bien, pero por ahí es en el mismo ámbito. Pero de otros lugares, digo, hay algo que está resonando en la sociedad en general para hacer cambiar las formas. No quiero decir que no se va a tener que seguir explicando, porque creo que ustedes en el cotidiano deben tener que explicar, sí, el rol de la cuidadora o del cuidador no es lavar los platos, y como mucha gente en el imaginario lo tiene. O como una de las chicas decía hoy, no sé si era Norma u otra, que decía, bueno, llegás y te haces cargo de todas las personas que están en la casa, o de la limpieza, la comida, y además el aseo personal de la persona, o levantarla la medicación con indicación médica y demás, digamos, o sea, toda una serie de cosas que, bueno, hay que tener claridad por ahí, como decía Norma, en lo que es la profesionalización de los cuidados, que eso sí, me parece que se va cada vez más hacia eso, y es decir, cuando más especificidad y cuando más formación ustedes tengan, mayor empoderamiento van a tener para enfrentarse a determinadas situaciones. Y decir, sí, trabajamos en la cooperativa, estamos acompañadas, que me parece que la cooperativa realmente en eso hace que ustedes no se sientan tan solos y solas, porque si no es una tarea muy solitaria, pero además de eso empodera a decir, bueno, estoy especializada, o sea, si hace falta para una persona que tiene un deterioro cognitivo o Alzheimer, o una persona que hay que cuidar en cuidados paliativos, o una persona que es sordomuda, que bueno, ayer cerró el curso de AMAPEPIT, que también, o sea, hicieron un curso específico donde se formaron personas sordomudas para cuidar a personas sordomudas, que tampoco nunca lo habíamos tenido en cuenta. O sea, sí se formaba para cuidar a personas con discapacidad, pero no pensamos a veces que no todas las personas están preparadas para cuidar a una persona sordomuda, ¿no? Entonces también como las distintas especialidades que abren un camino al mundo del cooperativismo también, me parece. Eso quería agregar más que nada. Perdón por los ruidos atrás, que mi niña. Antes, Gustavo, que inicie, voy a tirar un chivo, porque como hoy mencioné al principio,
el proyecto que se presentó se intercala en muchas cuestiones, y a partir de febrero, y voy a aprovechar que está Connie, a partir de febrero también vamos a dar una capacitación de otra actividad que tiene que ver específicamente con el rol del cuidador, y que va a incluir conceptos que se están trabajando en este taller del tema del trabajo y el cuidado, porque muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? O sea, el rol que cada cuidador cumple, la profesión que tiene una incidencia directa con el servicio que brinda y el trabajo que brinda en un domicilio. Por ende, quería comentarles para que sepan de que, bueno, también se pensó en esos aspectos, porque por ahí es importante quienes son cuidadores, quienes están en las cooperativas, que por ahí se tengan muy en claro el tema de cuáles son los roles, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y demás, para poder transmitir, sobre todo porque muchas veces ingresan cuidadores que tienen quizá otra concepción, que quizá incluso por ahí no han hecho los cursos de actualización y uno se los puede ofrecer, pero que tienen otra concepción de cómo se tiene que brindar el servicio, y dentro de la cooperativa también se tiene que tener en claro cuáles son los roles y misiones y funciones de las cuidadoras. Así que a lo largo de esto, bueno, a lo largo de este taller se van a tocar todas estas cuestiones, pero quería comentar que va a haber también un taller específico que va a mencionar el tema, se va a tratar el tema de los roles y las funciones y las misiones de los cuidadores. Chivo aparte, ¿no? Gracias, Adrián. No, lo que pensaba recién es la incidencia, porque esto que vos hablabas, Norma, si vos estás formada, si la cooperativa, por ejemplo, está formada para el cuidado de personas mayores y para el cuidado de personas con alguna discapacidad o con Alzheimer y deterioro cognitivo, y viene una persona y te plantea el cuidado de un niño o de una niña, no es lo mismo, digamos. O sea, por eso hay cooperativas de cuidado de niñez también. Entonces ahí hay que prestar mucha atención también, a ver cuál es la incidencia de ustedes, digamos, como cooperativa. Me parece que ahí también se abre otro abanico, ¿no? O sea, no es que no tengan la formación en discapacidad, pero hay que pensar que no es lo mismo una persona mayor que un niño o una niña. Entonces, bueno, ahí también será otro trabajito, ¿no? Para la cooperativa repensar su objeto social, más que nada. Totalmente. Claro, totalmente por eso era la reunión que se planteó, porque sí había una persona, aunque nosotros somos cuidadores polivalentes, justamente acá en Río Negro, somos cuidadores polivalentes. Yo después, una vez me crucé a la provincia a Carmen de Patagones, que lo tenemos al otro lado del puente, y mi título decía, una capacitación que me encantó, pero claro, el título decía cuidador domiciliario. Y no me lo tomaban a mí en la provincia como válido. Y entonces pues, yo digo, pero ¿por qué? Si es una capacitación, y me dice, no, porque vos sos cuidadores polivalentes. Ese título dice cuidador domiciliario. Es como menos sería. Como que solamente sería para adulto mayor. Y yo estaba formada como cuidadora polivalente, que justamente es para diferentes situaciones problemáticas que nos podemos encontrar. No eran cursos así de 4 meses, 6 meses, sino eran 2 años. Y ahora estamos haciendo una tecnicatura, que son 3 años. Así que la formación, la capacitación, es todo el tiempo. Nosotros siempre nos estamos capacitando y acá se exige, para mantener la matrícula de cuidador polivalente, se exige capacitación y formación casi todos los años, como una reactualización sería. Pero claro, justamente nosotros hasta ahora no hemos trabajado nunca con niños. Entonces por eso estaba el adulto que tiene la misma patología que el niño, que es una enfermedad genética, y por eso vino la reunión, porque ¿cómo hacemos? ¿Qué? ¿Brindamos el servicio? ¿No lo brindamos? ¿Trabajamos sobre solamente el adulto y no sobre el niño? O sea, y ellos querían contratar la cooperativa, si todavía no está resuelto el tema. Y bueno, ahora vienen las fiestas, así que se resolverá después de Navidad. Pero bueno, la familia quería contratar la cooperativa, que es recomendada para brindar el servicio en la comunidad. Bueno, así que, pero claro, el objeto social de niños no lo tenemos. O sea, el objeto de nosotros es cuidadores polivalentes. Somos cuidadores domiciliarios con diferentes patologías, pero no a niños. En el objeto de la cooperativa. Claro. Bueno, ahí
está la certificación que ustedes tienen, después cómo quedó el objeto de la cooperativa, y quizás por la certificación ustedes podrían ser quizás cuidado de niños, pero por el objeto de la cooperativa no lo tendrían autorizado, o sea, tendrían que modificar el estatuto, ampliarlo, y ahí armar un capítulo, una sección de cuidados de infancia, por ejemplo. Bueno, Exacto, sí. claro. Perdón, Gustavo, también pueden contratar la cooperativa, no sé si en su cooperativa tienen, porque nosotros por ahí tenemos enfermeros y acompañantes terapéuticos que también sirven en figura y acompañantes terapéuticos para niños y adolescentes. Claro, pero la capacitación, en mi caso, si fuera por la atención de la discapacidad, de la problemática del niño, en este caso yo podría ayudar a mi equipo de trabajo a llevarlo adelante porque he estudiado la carrera de licenciatura en psicopedagogía, pero no es el objeto social de la cooperativa. Sí, está o sea, claro, yo la tengo la formación, pero no, después hay enfermeros, hay acompañantes terapéuticos. En la cooperativa tiene, la mayoría de los cuidadores tiene una doble o tres formación, o sea, triple formación, pero no es el objeto de la cooperativa. Por eso estaba el tema de la reunión y de por qué niño no, justamente lo que decía la otra chica. Bien. Ahí, Mirta, levantaste la mano también. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Nosotros somos de ATECOP de Comodoro Rivadavia. En nuestro caso, también nos habíamos inscrito como una cooperativa de cuidados. Cuando nos inscribimos acá en Renta, en la municipalidad, nos dieron la opción que podíamos incluir a los acompañantes terapéuticos, a los terapistas ocupacionales, psicólogos y psiquiatras. Así que a partir de ahí, ahora incluimos a todos los acompañantes terapéuticos. Bien. Sí, ahí es justamente compatibilizar un poco, digamos, la acreditación que tienen las integrantes, la normativa que en cada provincia hay, que no todas las provincias son similares, en algunos casos se reconocen algunas certificaciones, algunos títulos para hacer determinadas actividades y en otras no, porque ahí hay 24 realidades distintas, las 23 provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son 24 realidades, entonces es bueno saber esa realidad, y después sobre esa base la construcción de un objeto social de la cooperativa que tenga vinculación con todo esto. ¿A qué estaremos autorizados en la provincia y cuáles son nuestras certificaciones? O quizás a cuáles aspiramos a sumar, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, en el caso de Mar del Plata, hace cuidados domiciliarios de adultos mayores. Ese es su ámbito de trabajo, tiene personas dedicadas a la enfermería, pero son enfermeras que hacen cuidados, no hacen actividad de enfermeros. Por lo tanto, tienen la certificación como cuidadores. Entonces, si mañana Mar del Plata quisiera sumar servicio de enfermería, digo Mar del Plata porque es un caso que tengo presente, digo, si quisiera sumar servicio de enfermería, teniendo enfermeros dentro, tendría que abrir el objeto social, incorporar la actividad de enfermería, y probablemente, como el mundo de la enfermería ya está dentro del sistema formal de salud, por decirlo de una manera elegante, deberían quizás inscribirse en algunos otros registros, porque estarían haciendo prestaciones de servicio de lo que se llama salud, digamos, ¿no? Porque todavía estamos peleando que cuidado de salud y no lo reconocieron, pero enfermería sí, ahí, bueno, ahí hay también universos que se van complementando y después habrá que ver los reconocimientos provinciales, ¿no? Que quizás la provincia diciendo, bueno, ustedes tienen objeto enfermería, pero perfecto, pero tienen que estar en este registro del Ministerio Provincial de Salud para que yo te pueda contratar. Bueno, esas cosas que se ponen complejas, bueno, por supuesto a cada cooperativa le toca estudiar su territorio, ¿no? Su realidad. Incluso hasta a nivel municipal, también a veces que hay situaciones a veces te impiden avanzar. Pero bueno, es un poco la complejidad de todo, ¿no? Estamos en un universo complejo, pero en construcción. Por eso las cooperativas son genuinamente innovadoras en todo esto, en generar espacios interprofesionales. Eso es algo importante. Bueno, ahí pudo entrar Hilda. Hilda, estabas con un link. Me parece que hay una compañera que quería hablar. Sí. Marisa. Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo un poco quería, bueno, agradecer a Adrián que nos invitó a participar de este taller. Nosotros no somos una cooperativa de cuidado, somos una organización civil que aborda la temática de género y diversidad. Y bueno, presentamos un proyecto al Ministerio de las Mujeres para trabajar lo que es la cuestión de esa persona de quedado, lo que observamos de que, bueno, con esta información, todo son espacios formales, pero el tema del hogar, que sigue teniendo todavía esta falta de visibilidad y entonces eso como que bueno, nosotros presentamos un proyecto para trabajar la sensibilización y concientización en estos espacios. Bien, Maisa, puedo escuchar la última parte, en el medio a mí se me entrecortó un poquito. Bueno. Cuando estaba explicando Sí. el objeto de la asociación. Sí, la organización civil un poco ha entrado en el año 2010 en vigencia con el tema de la difusión de la ley 26.485 y actualizando a todos los movimientos sociales y todos los adelantos que se han tenido en materia de derecho y en materia de legislación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso estamos, y bueno, creemos que en el tema de cuidado la cuestión de género es muy importante. Entonces queremos trabajar con las infancias, con adolescencias y también, bueno, mujeres y diversidad para que, bueno, esto del cuidado en los hogares sea algo de corresponsabilidad con otros miembros de la familia, que el tema de cuidado de los adultos mayores de la familia no está a cargo de las mujeres solamente, o de los niños por parte de las abuelas. Entonces, bueno, poder trabajar estas cuestiones. Y nuestro proyecto un poco se orienta a esa. Bien, ahí se escuchó bien, Marisa, gracias. Muy interesante. Y esto muestra también un poco que estamos en un espacio de convergencia de agendas, ¿no? La agenda de los cuidados, que se entronca fuertemente con la agenda digamos, de la economía feminista, de los derechos de las mujeres, de las diversidades, la agenda de la organización del trabajo y la agenda del cooperativismo en esa agenda de la organización del trabajo. Son varias agendas que convergen y a veces esto hace que sea complejo, un poco explicar a quienes están más encuadrados, digamos, en su base sobre la mirada del trabajo, de los géneros, de todo eso. Entonces hay que deconstruir en muchos sentidos, digamos, las miradas de la sociedad. Y bueno, creo que nos toca, bueno, poder incidir en esto. Y retomando también lo que había dicho Constanza, claramente hay que reconocer que hubo un gran avance, es cierto, en muchos grupos hoy ya las personas buscan profesionales en la actividad de cuidados, ya no con el mismo desconsideración o desconocimiento, no desconsideración, que había antes. Creo que se ha ganado mucho en ese sentido, y es cierto, hoy ya no todas las personas piden cualquier cosa, digamos, sino que hay que seguir trabajando para que esto se vaya haciendo más. Yo creo que es parte también de una agenda de que la sociedad asume también el autocuidado, como diciendo yo para este tipo de actividad tengo que buscar a alguien capacitada en hacer esto. No en una persona que, bueno, tiene unas horas libres y viene porque, bueno, no digamos, eso es llamativo como algunas personas podrían ponen mucho celo en algunos temas y en el cuidado de un familiar no le pondría el mismo celo, sería como contradictorio, digamos. Pero a veces pasa, ¿no? Uno le pone le pide al tipo del taller mecánico, le mide todo, que no, un montón de cosas, porque el auto, que no anda esto, y después dice, no, bueno, para el cuidado del nene está esta chica, sí, es la sobrina de,
y es todo muy improvisado, digamos, ¿no? Pero bueno, a veces caemos en esas contradicciones. Pero bueno, es interesante reflexionarlo y pensarlo. Teníamos como para avanzar, quizás el tiempo hoy ya nos ha ido un poco ya en extenso, para avanzar ya en meternos en el marco cooperativo. Yo igualmente lo quería usar de la legislación cooperativa porque ustedes en gran medida la conocen, pero quería pensar un poco las problemáticas o las cuestiones propias de las cooperativas para pensarlo en sintonía con esa agenda del derecho bajo relación. Gracias, Connie, gracias. Beso grande, se dice fiesta. Bajo la relación de dependencia. Entonces, eso vamos a dejarlo para reflexionarlo en la próxima reunión, y lo vamos a hacer para primeramente reflexionar sobre una película, que eso está, ahí lo señalamos, lo adelantamos, lo vamos a enviar a los correos de todas las personas que se inscribieron para este taller, esperemos que pueda estar en el próximo. Ahí Adrián nos dirás, el próximo creo que quizás iba a ser en enero, o sea que bueno, nada, esto no para, digamos, no nos tomamos vacaciones, pero bueno, es un día, y la idea sería poder ver si podemos visualizar una película, quien tenga Netflix o quien pueda acceder a esa película en un caso de un mes, y luego hacer una charla de debate sobre eso y pensar un poco más sobre este universo de los cuidados. Allí en la película no van a ver la cooperativa presente, sí personas dedicadas a los cuidados, familiares y personas, por supuesto, contratadas a dichos efectos, pero también pensar un poco en general en todo esto, y también los roles beneficiosos que entendemos y advertimos que tiene la cooperativa en este desafío de la sociedad de generar servicios de cuidados dignos, tanto para las personas asistidas como para las personas que los brindan. Y también con agendas de corresponsabilidad social de todas las personas. Después el 26 de enero, sería ok, el próximo, después les va a adelantar a Adrián, la gente de Sueños, un poco el tema de la película, y ver quien tenga algún problema nos avisa para poder visualizarla. Si alguien tiene Netflix, disculpen, no está todavía disponible en YouTube o a la descarga gratuita, pero bueno, avísennos cualquier cosa si tienen algún problema, y la idea sería debatir un poquito, intercambiar un poco sobre esa película, y seguir un poco sobre la agenda de las cooperativas, su organización interna, y cómo vamos a, de alguna manera, intercambiando experiencias sobre cómo abordamos estos temas con una mirada legal, pero sobre todo la mirada de la experiencia que buena parte de ustedes nos aportan. No sé ¿Cómo se llama la película? Así ya igual la vas buscando, sí, la vamos viendo para después darte la opinión. Espectacular. Bueno, la película es 100 días con la Tata, se llama. 100 días con la Tata. Es una película española que está en Netflix ya hace varios meses, y es muy nueva, una película del 2021, marcada justo en el contexto de pandemia, que creo que sirve mucho para reflexionar sobre el diálogo intergeneracional, sobre los cuidados, sobre la vida misma. Esa es la película. Después cualquier cosa enviamos el título, y cualquier cosa nos dicen si la pueden llegar a ver, si es que no la vieron. Una persona en un momento vi que como que sí se reconoce. Bueno, respecto al tema que vimos, les podemos remitir el texto de esa ley, la presentación que utilizamos hoy, para que la tengan. Creo que la ley, más allá de hablar de un régimen laboral, de dependencia, y no estamos hablando del sistema cooperativo, creo que es interesante leerla, acercarnos a esos textos, tener en claro un poco eso, para pensar cómo luego podemos, a la hora de proponer marcos normativos, ya sean como el proyecto de marcha, pero también como el proyecto de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo en materia de cuidados. Yo creo que ahí podemos aportar mucho, y bueno, para eso tenemos que saber en dónde estamos parados. La próxima reunión también veremos un poquito de la legislación para las cooperativas de trabajo, y cómo también podemos proponer mejoras para ese sector. Muchas gracias. No sé si Adri, Vicky, ¿quieren hacer algún comentario de cierre? Sí, agradecerles a todos. O sea, he visto muchas caras conocidas y algunas que no se conocen, así que también es bueno que por ahí se sume gente nueva a estos espacios.
agradecerle que se tomaran el tiempo, porque vuelvo a repetir, por ahí un 22 de diciembre no es la mejor fecha para hacer una actividad de este tipo, pero bueno, por ahí en un proyecto como el que presentamos es que los tiempos nos corren y son traicioneros, entonces tampoco queríamos postergarlo mucho y no hacer muchas actividades superpuestas una tras de otra. Invitarlos a todos para que lo tengan presente y puedan agendar el 26 de enero. Todavía la fecha no la tenemos definida, la fecha del taller, pero bueno, que sepan que el 26 de enero va a estar esta otra actividad de cine debate. Nos parecía algo interesante y lo estuvimos charlando en su momento con Gustavo, hacer algo así nuevo, como un cine debate, que por ahí no es algo que normalmente se estira a hacer. Así que bueno, de nuestra parte, gracias por acompañarnos y bueno, esperamos reencontrarnos todos de nuevo el 26. Gracias, muchísimas gracias, felices fiestas y bueno, seguimos en contacto por todos los canales de comunicación. Gracias, felices fiestas, que pasen todos bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Felices fiestas. Muy interesante el taller. Gracias. Felicidades para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.